wow, qué entrada tan espectacular como lo fue mi ingreso después de estar 4 meses en Costa de Marfil y que ahora, bueno, ya estamos en México y vamos a empezar a hacer algo de contenido para el Centro Casa de la Lengua, súper interesados en los problemas de los idiomas alrededor del mundo. Estamos convencidos de que a través de los medios de comunicación no convencionales como el internet, los podcasts y algunas cápsulas sonoras como esta, vamos a empezar a dejar registro para que articulemos las posibilidades, las dificultades de la realidad de la cual somos responsables en este tiempo. Y en este tiempo de pandemia, pues tuve la gran fortuna de dar con el colectivo Piment de Francia, este cuarteto de especialistas en la diáspora negra, todos ellos súper entendidos con las artes, con las dinámicas de poder, con las dinámicas de explotación en las sociedades del primer mundo como lo es Francia, muy entendidos con los problemas que se pasan en las distintas geografías en donde la comunidad negra se ve acorralada, se ve hostigada constantemente. Bien, el colectivo Piment es un colectivo que trabaja en las radiodifusoras de Francia, pero también trabajan podcasts a nivel virtual, y ellos se dan a la tarea, después de 3 años de estar trabajando, en lanzar un libro, Les Dérangeurs, un petit lexique en voie de décolonisation. Esto quiere decir que están pretendiendo descolonizar la lengua francesa. ¿Cómo la ven desde ahí? Échense ese trompo a la uña. Vamos a escuchar todo lo que nos dijeron y espero que esta emisión sea de su agrado. Por favor, vayan al contenido del artículo completo. Ahí hacemos alguna revisión de información extra para que ustedes estén contextualizados y que nos vaya girando la piedra a todos. Vámonos. En fait, il n'y a pas de contexte particulier. C'est vrai que l'actualité en ce moment, elle est forte, mais ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, ça fait 3 ans. No hay un contexto en particular. Es verdad que la actualidad es impactante, pero ya la veíamos así desde hace mucho. Desde hace 3 años, cuando empezamos a debatir muchas ideas y diversos temas que se exploraban a través de la emisión de radio realizada con las otras autoras del libro. Pienso que el libro nace en este contexto, un contexto en donde está presente la broma. Era casi como escribir un libro, pero aún no comenzábamos a ahondar en todos los temas o a desarrollar nuestra reflexión. A principios del 3er año nos sorprendimos y dijimos, wow, habíamos ya revisado varios temas desde una perspectiva particular, original y propia. Fue así que se nos hizo interesante trazar el camino y dejar una huella de todo lo que hacíamos y decíamos, y reunir todo ello en un libro. Eso nos pareció lo más consecuente de ese trabajo que comenzamos. La suite logique de tout ce qu'on a commencé. Moi, ce que je rajouterais, c'est que je pense qu'il y a quand même un contexte. Il y a un contexte dans le sens où le livre s'appelle Le Dérangeur et il s'appelle Petit lexique en voie de décolonisation. Voilà. Donc, si on dit Petit lexique en voie de décolonisation... Lo que yo agregaría es que sí hay un contexto. Una traducción del título del libro sería El desordenado, inoportuno, incómodo o agitador, y se subtitula Breve léxico hacia la descolonización. Para mí, la palabra descolonización marca un contexto al que hacemos referencia y que se extiende en el territorio francés. Es un contexto en donde no se acostumbra, o mejor dicho, no se tiene la oportunidad de expresar y repensar la cuestión negra en Francia a partir de las palabras. En cambio, cuando sí la hay, se generan debates públicos extensos sobre el uso de ellas. ¿Por qué se usa esta palabra? ¿Qué quiere decir esta otra? ¿Esta palabra se utiliza de manera racista? Etcétera. Entonces, existe esta cuestión de la imposibilidad de definir nuestra condición en una sociedad que no está lista y que no quiere que utilicemos las palabras correctas. Qui ne veut pas, en fait, qu'on utilise les bons mots, qui n'est pas prête à entendre aussi ces mots-là. Donc, quand on crée le dérangeur et qu'on En el a caso del décidé de libro, l'appeler cuando le decidimos dérangeur, llamarlo en plus, Le Dérangeur, que hace referencia a la persona que agita y pone el desorden en las cosas, entendemos que a su vez existe un orden que se quiere cuestionar. Este es el contexto. Y es verdad que a la par está la emisión de radio Piment, que la llamamos así, picante, para decir que pica y que molesta un poco. Este es el ADN que hemos querido guardar. Así, considero que en el libro sintetizamos temas que hemos abordado en las emisiones de radio, pero también los hemos podido llevar más lejos.
synthétise certes des choses qu'on a déjà abordées dans les émissions, mais on va aussi un peu plus loin en fait. On propose aussi d'autres. C'est vrai qu'on appelle l'émission, sur Radio Nova par exemple, on disait que c'était l'émission des cultures noires. Et je pense qu'on se réunit parce qu'on a cette expérience de personnes noires en France et dans le monde même, je pense, pas juste en France, dans le monde. Et que les similitudes, ensuite, il y a aussi forcément des similitudes au niveau de peut-être notre âge, dans le sens où on a tous Chris est un peu plus jeune que nous, mais on est tous entre, voilà... Podríamos decir que la emisión de Radio Nova es un programa de cultura negra. Creo que nos reunimos porque compartimos la experiencia de ser negros en Francia, y creo que no solo en Francia, sino en todo el mundo, y porque encontramos similitudes a diferentes niveles. Por ejemplo, en la edad, Chris es un poco más joven que nosotras, pero en general estamos entre los 25 y 32 años de edad, y de entrada ya tenemos las mismas referencias. Hemos crecido con internet, hablamos inglés. Bintu es quien no habla una palabra de inglés, pero todos los demás sí. Escuchamos relativamente la misma música, y cuando hablamos de algún tema, podemos identificar de inmediato si estamos hablando de X o Y. Sin embargo, aun cuando compartimos la experiencia de ser personas negras, en Francia se puede llegar a confundir este fenómeno, porque no toda persona negra viene de África. Se puede venir también del Caribe, lo que quiere decir que entre nosotros existen experiencias completamente diferentes. Elle est née à Paris, elle a grandi ici. Moi, je suis née à Paris, mais j'ai grandi au Cameroun, à Douala, jusqu'à mes 17 ans. Donc, je suis en France depuis, ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis en France. Chris... Por ejemplo, yo nací en París, pero crecí en Douala, Camerún, hasta mis 17 años. Ahora llevo ya 12 años en Francia. Bintu nació y creció en París. Chris nació en Benín y creció en el sudoeste de Francia. Ni siquiera en París, lo que ya significa otra experiencia, ¿ves? Celia nació y creció en Martinica, en el Caribe, y llegó a Francia a sus 17 años después del bachillerato, como yo. Entonces, hay muchas diferencias. No tenemos los mismos antecedentes, no somos del mismo género, tenemos diferente orientación sexual. De hecho, son muchas las diferencias que existen dentro de nuestra experiencia como personas negras. Sin embargo, sí hay algo que nos es común dentro de esta condición, cuyos puntos compartimos y cuyos elementos culturales nos conectan. Mais il y a cette expérience qui peut être commune déjà, qui ont cette condition en fait qu'on partage, et aussi ces points, ces éléments culturels qui nous connectent. Ça veut dire dans l'émission par exemple, on parle du zouk. Je prends l'exemple du zouk. Le zouk, donc, qui est une musique qui est née dans les Caraïbes, dans les Antilles françaises, qui est née en Guadeloupe. Por ejemplo, en la emisión de radio, cuando hablamos del zouk, hablamos de la conexión que genera el zouk, que es una música que nació en la isla de Guadalupe, en las Antillas, en el Caribe, y que de hecho circuló por todo el Atlántico hasta llegar a África, de modo que llegó a existir una época en la que se desarrolló el afrozouk. Esto quiere decir que hay una conexión entre los africanos y los africanos desterrados. Esta conexión entre africanos por vía del Atlántico nos deja ver que es muy interesante cómo aun cuando existen todas estas experiencias muy diferentes entre sí, nos damos cuenta rápidamente que hay mucha circulación y que hay mucha similitud entre las palabras y expresiones que yo usaría en mi argot camerunés y aquellas que Celia utilizaría en criollo, en martiniqués. De esta forma nos divertimos, nos decimos, oye, ¿tú dices así esa palabra? Sí, no, yo la digo así. Pero, ¿cómo? Al final sabemos que existe esa circulación incluso en la lengua, a pesar de que esta también cambia según la historia, según los periodos. Así pues, pienso que los idiomas que hablamos están en constante evolución. Moi, je pense que de toute façon, les langues qu'on parle sont tout le temps en évolution, donc... Moi, je rajouterais par rapport à ce que Roda a dit, je suis complètement d'accord. On a des atomes crochus qui font qu'on peut se mettre autour de la table et discuter, en fait. Et le simple fait déjà d'avoir la discussion, c'est déjà le créneau qui est ouvert pour qu'ensuite on débatte et effectivement qu'on se... Yo agregaría que existen temas que podemos poner sobre la mesa y discutirlos. El simple hecho de tener la discusión habla de que hay un canal abierto para que sigamos un debate. Y es efectivamente ahí que nos damos cuenta si una u otra propuesta plantea un problema. De hecho, tenemos la disposición de decirnos las cosas como son. Si, por ejemplo, tengo un asunto problemático, ellas me lo dicen. Además de ello, también hay referencias culturales, sugestiones bibliográficas, semanales para leer o documentales para ver juntos que hacen que nos pongamos en la misma frecuencia. Aun cuando si tú ves, yo soy un hombre y ellas son mujeres, las experiencias son distintas. Por ejemplo, yo soy gay y ellas son heterosexuales. Yo trabajo en la edición. Podría decir que somos clase media.
Y bueno, pienso también que identificamos nuestros códigos para poder decirnos si algo es o no correcto en un momento determinado y cómo entender el momento en que se aborda. Incluso en el aspecto de marcarnos nuestros errores, aquello que puede considerarse problemático en un momento determinado puede cambiar en 3 o 10 años. Eso cambia. Dans 3 ans, dans 10 ans, ça change. Alors, moi, je pense que ce que je rajouterais, c'est que, bien évidemment... Agregaría que cuando hacemos el programa de radio, es posible que digamos cosas que no son correctas. No me gusta la palabra problemático porque creo que todo es problemático. La palabra no dice gran cosa cuando en verdad no decimos lo que es problemático. Yo por ello me referí a las similitudes. Pienso que es importante decir que no siempre estamos de acuerdo entre nosotros sobre temas que tratamos. Je pense qu'il est aussi important de dire qu'effectivement, on n'est pas tout le temps d'accord sur des sujets entre nous. Ouais. Bah, en fait, je pense que ça se passe avant. Oui, ça se passe plus sur WhatsApp Disons que parce que, Chris, toi, je pense que tu parlais principalement de l'émission, Oui, mais oui, si on parle du livre, par exemple, dans le livre, notre processus d'écriture, c'était vraiment que chacun écrivait... De hecho, creo que eso pasa antes, porque Chris, pienso que tú hablabas principalmente del programa. Pero si hablamos del libro, por ejemplo, en el libro y en nuestro proceso de escritura, cada quien escribía según sus afinidades sobre un tema. Al tener una variedad de palabras, las personas se sienten más capaces de escribir sobre una u otra palabra. Digamos entonces que nos repartimos las palabras de esa manera y luego lo que hacíamos era que cada uno releía todo lo que el otro había producido. Y es entonces, en ese momento, que el primero podía confrontar lo que había escrito con la opinión del segundo, diciendo: mira, se te olvidó hablar de África, se te olvidó hablar de esto y de lo otro. Pienso que más o menos funcionaba así la emisión de radio, en el sentido de que se proponía un tema. Luego, bueno, hablábamos de ello y Celia lo hablaría a partir de su experiencia caribeña. Yo iría a confrontar con las formas que se utilizan en Duala. Para Chris no sería la misma cosa, para Bintu tampoco. Entonces se pasa durante el proceso y también puede pasar antes, cuando discutimos extensamente para poder elegir un tema. E incluso después, todo el tiempo. Es verdad, todo el tiempo estamos discutiendo. Et même après, hein, tout le temps, en vrai. C'est vrai qu'on est tout le temps en discussion. On est tout le temps en train de discuter. Je pense que l'émission Piment est politique. Para mí el programa Piment es en sí político. Su intención es política, lo que quiere decir que pensamos la emisión como un espacio donde hablaríamos literalmente de la cultura y la sociedad. De culture et de société. En fait, je pense qu'on... De hecho, pienso que no nos escondemos, ya que Piment es intrínsecamente político porque hablamos de cosas políticas en todo el libro. En el libro se abordan sucesos y experiencias que son políticas. Qui sont politiques. Alors, moi, je dirais oui, je suis d'accord avec Chris, les piments est politique à partir du moment où on se dit que entre personnes noires, on va se réunir pour parler de notre condition dans un contexte français. Como dijo Chris, Piment es político a partir del momento en que un grupo de personas negras nos convocamos para hablar de nuestra condición en un contexto francés que no necesariamente acepta que abordemos abiertamente esta cuestión. A partir de ahí ya es político. Luego, pienso también que la palabra político está sobreexplotada, en el sentido que la utilizamos para todo. Existir es político, el cabello es político. Exacto. Pienso que lo que es político son las acciones, es decir, a partir del momento en que pensamos las acciones, lo que vamos a hacer y sobre todo que sabemos cuál es el objetivo de esas acciones, es entonces que podemos decir que eso es político. Pienso que Piment en ese sentido es político porque desde el principio dijimos que el programa se iba a hacer, se iba a dirigir a personas negras, como ya se dijo. En el programa no íbamos a suavizar nuestro tono, íbamos a hablar como se nos antojara. Nos divertimos y gritamos y queremos gritar. Nos propusimos dirigirnos a las personas que entienden nuestro lenguaje y código y que saben que no intentamos hablarle a otra persona con el objetivo de ser universales. De hecho, para mí ya estamos haciendo bastante a partir de pensarnos a nosotros mismos y que somos nosotros mismos quienes pensamos nuestras experiencias, que considero no solo son de la periferia, sino universales. Es decir, estamos en la periferia, pero esta es universal. Para mí es universal. Dans des trucs très loin. Mais pour moi, du coup, la marge est universelle. Et quand on crée le dérangeur aussi, c'est une continuité, c'est la suite en fait, c'est une suite logique. Parce que quand on place le dérangeur, évidemment que c'est aussi politique parce qu'on décide de faire un livre. El dérangeur es la continuidad, es el resultado lógico, porque cuando publicamos el libro, que evidentemente es político, por haberlo concebido como libro de esa característica, decidimos dejar una marca de la emisión de radio, que es muy peculiar porque nos planteamos una gran cantidad de temas. Ponemos música, discutimos, van DJs, hablamos de exposiciones culturales, hablamos de muchas cosas. Hemos invitado a numerosas personas. No es un formato muy clásico, pero de ahí nos decidimos sacar un libro donde asumimos postura política de manera regular.
De la misma manera adoptamos formas que son completamente diferentes. Si tienes el libro te darás cuenta que no se trata de un verdadero léxico, sino un pretexto para hablar de muchas cosas, abordar diferentes temas y también hablar de las emociones, porque el léxico tiene que ver mucho con hablar de las emociones. Se encuentran entradas y frases que a su vez son las emociones que se suscitan de los temas que abordamos. Entonces el Derailleur es político porque planeamos conscientemente esta cuestión pensando en cómo asumir postura con el libro en un contexto francés de la actualidad. ¿Por qué dejar una huella? Es importante dejar una huella para los archivos porque queremos que las futuras generaciones puedan tener las herramientas para poder hablar de sus experiencias. A partir de que pensamos en este sentido, el acto es completamente político. À partir du moment pour moi où on pense de cette façon-là, oui, l'acte est complètement politique. Alors, moi, je pense que le mot, de toute façon, décolonisation, à partir du moment où on parle de décolonisation, on parle d'un contexte qui est colonial et je pense que n'importe qui peut s'identifier, en fait. Bah oui. Soit en tant que colonisé, soit en tant que colon. Enfin, je pense qu'à partir du moment où on peut se penser en tant que colonisé, en tant que colon... Para mí, la palabra descolonización habla de un contexto colonial en donde no importa quién pueda sentirse identificado tanto como colono o colonizado. Creo que a partir del momento en que uno se pueda pensar tanto como colono o colonizado, hay normalmente otros que pueden entrar a esta discusión. Hablar de descolonización en el libro es algo que en sí queremos transmitir como mensaje. Es cierto que el libro intenta descolonizar la lengua francesa, y para mí no es solo eso, porque a partir de que uno se enuncia negro y se busca descolonizar, descolonizamos ciertamente el idioma que utilizamos, pero sobre todo descolonizamos las relaciones que tenemos con los otros, sin importar que se trate de dominadores o dominados como nosotros. El libro habla de nuestro vínculo con nuestra comunidad. Hablamos de las diferencias entre africanos y antillanos. Para mí, cuando hablamos de la descolonización, abordamos un poco la cuestión de las diferencias del vínculo que tenemos con el Estado, con los otros, con la lengua, etc. Pero también es el momento en que nos hacemos conscientes y comenzamos a cuestionar nuestro lugar en el mundo. On devient conscient et on commence à questionner en fait sa place dans le monde. La descolonización no es un proceso acabado. De hecho, puede que sea un proceso que apenas está empezando, que está apenas rumbo a. Es por ello que en el libro pusimos hacia la descolonización. Se trata de un despertar de la conciencia que destaca el hecho de que no necesariamente se tienen las respuestas. On n'a pas les réponses forcément. Mais pour reprendre ta question de tout à l'heure sur... Para responder tu pregunta sobre la vía y el hecho de que otras personas se puedan sumar a la conversación, para retomar la metáfora de la mesa, es bueno que las personas puedan escuchar e intentar comprender, sobre todo aquellas que han vivido una colonización. No sé, pienso en las antiguas colonias de África del Norte en el Magreb, que presentan similitudes en sus experiencias de vivir en un contexto francés. Sin embargo, somos nosotros que estamos en la mesa y que hablamos de nuestros problemas y que tenemos el primer turno en el uso de la palabra. Creo que primero intercambiamos entre nosotros y por nosotros mismos, antes de hacer extensivo el debate y autorizar a otras personas a tomar la palabra. Et pour nous, avant d'élargir en tout cas le débat et autoriser d'autres personnes à prendre la parole. Et de toute façon, je pense que vraiment, aujourd'hui, il y a cette tendance à penser qu'on est obligé de parler directement aux gens pour qu'ils se sentent identifiés, en fait, ou qu'ils se sentent concernés. De todas formas, siento que hay una tendencia a pensar que estamos obligados a hablar directamente a los jóvenes con el fin de que se sientan identificados o más bien interesados en la conversación. Por ejemplo, toda mi vida, antes de ser consciente, entre comillas, leía o veía películas con personajes blancos con los cuales llegaba a pensar que podía convertirme en una princesa o en X personaje. Jamás me dije que era absolutamente necesario. Fue mucho más tarde cuando comprendí que en realidad yo no estaba en esa narración y que entonces sería importante en un momento determinado que me construyera en otro imaginario. Digo esto para remarcar que no es siempre necesario que nos identifiquemos en las historias y mucho menos en las que vienen de la periferia, porque estamos en y hablamos desde la periferia, estamos a un costado. No es nuestra responsabilidad hacer el camino a los otros. Esto debe de ser un trabajo propio. Esto surge de decirse, durante toda mi vida me miraba solo en otros espejos y nunca quise ver a la persona que estaba en el mío. Es mi responsabilidad dar ese paso y comprender que en un momento dado no seremos el centro de la conversación. Y siento que esa es buena práctica por el bien de uno. Es mejor no verse en el centro. De hecho, debemos escuchar y poner atención cuando los otros hablan sin siquiera tener que decir, esto lo entiendo. No necesitas entenderlo. De hecho, no necesitas identificarte para comprenderlo y tampoco necesitas comentarlo para hacer una comparación con tu situación. Exactement. Commenter, pour faire des parallèles avec ta situation, etc. Je pense qu'en général, on ne se dit pas qu'on éduque... En general, no queremos educar a los blancos,
Hablamos de nosotros, de nuestras experiencias. Hablamos de cómo vemos el mundo. Luego, el opresor se verá según como nosotros miremos el mundo. Dependerá de él si toma en cuenta lo que decimos o continúa a verse en un espejo mirando su sombra, yo pienso. En general, no hablamos con los blancos de forma directa. Nos hablamos a nosotros mismos. Es necesario que lo entiendan. Somos universales en nuestra periferia y nos hablamos a nosotros mismos. Et parce que nous, on est universel dans notre marge, il faut que les autres puissent comprendre que, voilà, il faut qu'ils comprennent.